¿Quieres que te vaya bien en YouTube? Bueno, te voy a enseñar cómo hacer que tus videos pasen de verse amateur a profesionales invirtiendo menos de $100. Y es que no nos vamos a mentir, si quieres tener más probabilidades de éxito en YouTube, necesitas crear muy buen contenido. Y una buena parte de eso es que tus videos se vean bien. Sin embargo, esto no significa que tengas que empezar desde un principio invirtiendo en equipo caro. En este video te voy a enseñar cómo hacer para que tus videos pasen de verse amateur a profesionales solamente invirtiendo $100. Y claro, esto empieza con lo más importante para hacer un video, tener algo con qué grabarlo. Pero en este caso no nos vamos a gastar ni un solo dólar de nuestro presupuesto, porque yo tengo un celular, seguramente tú también, y con esto va a ser suficiente. De hecho, mi celular personal es este, un iPhone 16 Pro, básicamente el último que acaba de salir, y obvio me podría dar resultados ya a nivel, pues prácticamente de cámaras profesionales, pero no lo voy a usar para este video porque justo es lo que te quiero demostrar, que no necesitas el equipo más caro para empezar a hacer buenos videos. Voy a grabar todo con este iPhone XR, un iPhone que ya tiene sus añitos, salió por ahí de 2018, 2019 creo, te lo voy a estar poniendo por aquí. De hecho es un iPhone que solamente tiene una cámara, por aquí se puede ver. Ya ves que ahora los celulares ya traen muchísimas cámaras, pues no, este solamente trae una principal. Eso sí, graba a 4K y según estoy viendo por aquí en Amazon, te lo puedes comprar por ahí de $220, pero de nuevo no es necesario. Con el celular que tengas te voy a enseñar a tener muy buenos resultados. Ahora sí, cambio de cámara. Lo siguiente que tenemos que hacer y que va a hacer la diferencia entre un video que se vea amateur y uno que se vea profesional se llama el encuadre. Básicamente el encuadre es decidir qué quieres que se vea en tu video y qué no. Escoger el fondo, escoger las proporciones. Y como seguramente te estás dando cuenta ahorita, el encuadre no es muy bueno que digamos. Yo ahorita no alcanzo a ver exactamente qué está saliendo en la pantalla porque estoy grabando con la cámara de atrás del celular, que eso es un paréntesis y punto súper importante. Siempre que grabes con tu celular, graba con la cámara de atrás. Siempre van a tener una mejor resolución, te van a dar mejores resultados que si te grabas con la cámara de enfrente. Que yo sé, es más cómodo porque sabes exactamente qué estás grabando, te puedes estar viendo, pero te va a dar mejores resultados la cámara de atrás. Terminando ese paréntesis, mi encuadre de ahorita es terrible. Te estoy viendo como hacia arriba, yo supongo que hay demasiado espacio por aquí atrás de mí y yo creo que me estoy cortando demasiado. Así que vamos a acomodar un poco esto y vas a notar la gran diferencia. Para esto vamos a necesitar un tripié para sostener, acomodar nuestro celular. Entonces vamos a restar los primeros $12 de nuestro presupuesto. Ya simplemente con esto tenemos una gran mejora y realmente lo único que hice fue poner la cámara a la altura de mis ojos, ni muy abajo ni muy arriba, centrarme y escoger el fondo. Y aún así, el fondo lo tenemos que mejorar porque si te das cuenta, se ve con muchas cosas. Es un fondo desordenado y esto es algo que no muchos toman en cuenta. Empiezan a grabar sus videos dándoles igual cómo se ve al fondo. Y esto como sea es la imagen que le estás dando a tu espectador. Entonces hay que cuidar los detalles y eso vamos a hacer. Quitamos todo lo que no aporte, lo que pueda distraer al espectador. Podemos agregar uno que otro detalle que vaya a juego con los temas de los que hablamos, con nuestra personalidad o lo que quieras, pero que no se vea amontonado y que tenga un porqué. Y así es como se ve un mejor fondo. Otro consejo bastante útil cuando estás grabando con celular es que no estés pegado al fondo, sino que intentes separarte y más bien acercarte hacia la cámara. Con esto lo que intentamos es crear por lo menos un poquito de desenfoque en el fondo, que es lo que hace que los videos se vean más profesionales. Con una cámara con lentes que ya tienen aperturas de 1.8, 1.6, 1.4, ya lo puedes modificar y va a ser bastante sencillo crear este desenfoque, que probablemente estén viendo desde acá. Como pueden ver, yo estoy enfocado, pero el celular aquí no está enfocado y el fondo tampoco. Con este tipo de cámaras es lo que puedes conseguir. Con un celular es bastante más difícil, pero si te acercas a la cámara y te separas del fondo, puedes conseguir un poco de este efecto. Ahora, ya tenemos nuestro tripié, nuestro celular bien acomodado, nuestro fondo, pero ¿qué es lo más importante para que un video se vea bien? La luz. Tú puedes tener la mejor cámara del mundo, pero si no tienes una buena iluminación, tus videos se van a seguir viendo amateurs. Por eso nuestra siguiente compra es un kit de iluminación como este. Viene con su soporte, esta telita blanca que es la que va a difuminar la luz, y la parte más importante, esto que se le llama softbox. A esto le pones un foco por aquí y lo que va a hacer es reflejar la luz para que justamente sea como más uniforme. ¿Por qué? Porque la luz entre más suave sea, mejor se va a ver en tu cara, en tu piel. Si tienes luces muy fuertes como por ejemplo un foco directo, si tienes la luz de una recámara, una luz de cuarto de techo normal, no se van a ver bien tus videos. De hecho, las luces normales, por así decirlo, los focos que están en el techo en cualquier recámara, son pésimas luces para grabar videos. En primera, por la calidad de esa luz, y en segundo lugar, porque vienen de arriba. Y la luz, al venir de arriba, te va a crear sombras en los ojos como si fueras un mapache. Y eso no se ve bien. Por eso este kit de iluminación nos va a servir bastante y ahorita lo vas a notar.
Se arma muy rápido. Nada más se le pone el foco, esta tela se pone en el soporte, se prende y listo. Y quiero que te fijes muy bien, creo que por acá se alcanza a notar que la luz no me está dando directamente de frente, sino la puse a unos 45 grados en comparación con esta cámara con la que estoy grabando. Y es que así como no queremos que la luz nos venga de arriba, tampoco queremos que nos venga totalmente de frente. Esto nos crea una iluminación más plana. O sea, no hay muchas sombras en mi cara. Y como un video es una imagen en 2D, nosotros lo que queremos hacer es crear cierta profundidad, darle interés a nuestra imagen. Y esto se consigue con la iluminación. Ahora sí, si pongo la luz un poco más de lado, te vas a poder dar cuenta que este lado de mi cara va a estar iluminado, mientras que este otro lado va a tener un poco más de sombras, lo cual le da profundidad a mi cara. Ya con esto te diría que es muy bueno y que vas a tener un video que se ve mejor que el 80% de los videos que se suben a YouTube, que simplemente es agarrar el celular y ponerse a grabar. Pero todavía nos queda bastante presupuesto y te quiero enseñar los pequeños detalles que van a hacer que tus videos se vean de siguiente nivel. Lo siguiente que voy a hacer es algo muy sencillo, que de hecho es gratis y que me acabo de dar cuenta ahorita que estoy viendo cómo se ve un poco el video y cómo lo puedo mejorar, porque de eso se trata, es lo que tienes que estar viendo video tras video que haces. Pero sí, me di cuenta que por la camisa que traigo, que es color blanca, y todo mi fondo es blanco, me mezclo un poco. Y de nuevo, te lo repito, el objetivo que estamos buscando con toda la iluminación, con el fondo, acercándonos a la cámara, es crear profundidad en nuestro video, separarnos del fondo. Entonces me voy a cambiar. Creo que se ve bastante mejor, pero tú dime. Que ahora sí, siguiendo con el tema de nuestro presupuesto, que aún nos queda bastante, lo siguiente que vamos a comprar son este par de luces que son de este tipo, vienen como con unos geles de colores y que cuestan $30, más caras que nuestro kit de iluminación, pero créeme que valen totalmente la pena. De hecho, también vienen con los soportes para poder ponerlas donde quieras. Y la primera de estas la vamos a poner atrás de mí. Y cuando digo que la voy a poner atrás de mí, es literalmente atrás de mí. Esto lo que se llama es una luz de contra. Y ahorita quizás no se nota tanto porque tengo la persiana abierta, pero si la cierro, y esta luz lo que hace es crearme un contorno por aquí alrededor del suéter, quizás se nota un poco en el cabello, por las orejas, y todo, te repito, es para buscar separarme del fondo. Pero igual me gustaba más cómo se ve con la persiana abierta. La que sí quizás se note un poco más es la siguiente luz de color. Esa luz de color azul le da un pequeño toque a nuestro video y de nuevo si cierro la persiana obviamente se notaría más, pero en este caso te digo me gusta un poco más cómo se ve por aquí abierto. Para que un video en celular se vea bien se necesita luz. Y finalmente voy a conectar otra luz que ya tenía por aquí, que es esta que ya tenía en mi escritorio y a la cual se le llama una luz práctica. Si te das cuenta, nuestra luz principal, la luz azul, la luz que está atrás de mí, que es la luz de contra, ninguna de ellas se ve, o sea, tú no sabes de dónde está viniendo esa luz. Pero esta última sí sabes de dónde viene, sí se alcanza a ver en nuestro encuadre y le da un toque diferente, un toque interesante que de nuevo me separa del fondo. Ya tenemos una imagen que se ve 1000 veces mejor a como empezamos, pero te podría decir que esto solamente es la mitad del trabajo para poder decir que realmente un video en YouTube es de calidad. Ya tenemos una buena imagen, pero la otra mitad es incluso más importante y es el audio. Alguien nuevo que te descubre, que empieza a ver tus videos, se puede quedar viéndolos si le gusta el contenido y tiene buen audio. Puedes aguantar que un video no se vea bien, que tenga el fondo desordenado, que no tenga una buena iluminación, pero si el contenido es bueno y se escucha bien, te puedes quedar viendo. Caso contrario, puedes tener una muy buena iluminación, una muy buena cámara, un muy buen contenido, pero si se escucha mal, si se escucha bajo, si tiene ruidos molestos, la gente se va a salir muy rápido. Así que vamos a comprar este micrófono de solapa que cuesta aproximadamente $20. Aquí lo tengo, es un micrófono que viene en su bolsita con este peluche por si vas a grabar en la calle, en lugares donde hay viento, y el micrófono en sí, que quizás como te diste cuenta yo ya traía uno desde el inicio del video, pero es que si no, grabado directamente desde el celular se escucharía así y seguramente por mal audio tú ya te habrías salido de este video desde hace mucho. De ahí la importancia de un buen audio. Y esta parte de tener un buen audio con tu micrófono va bastante de la mano con la música que utilizas en tus videos. Y es que esto es algo muy infravalorado porque quizás ni siquiera te habías dado cuenta a lo largo de este video o no le habías puesto tanta atención a la música, pero de hecho es prácticamente lo que le da cierto ritmo al video, le da dinamismo, hace que no suene así de aburrido. O sea, también puede ser un buen video,
pero como que le hace falta algo. Yo en lo personal ya te he compartido en otros videos que utilizo Epidemic Sound, que es una plataforma con literal miles y miles de canciones, efectos de sonido y que tiene una característica súper importante si lo que quieres es utilizar esta música en tus videos, en tus redes sociales, y es que es música sin restricciones. Ellos tienen todos los derechos, entonces nunca vas a tener problemas por copyright, por strikes en YouTube, que si no lo sabías, si te ponen 3 strikes en YouTube por utilizar música con copyright u otras cosas que no le gustan a YouTube, te pueden cerrar el canal. Además, Epidemic Sound acaba de agregar como una función en la cual tú copias una canción de Spotify, una canción que te guste, la pegas directo y automáticamente te van a salir canciones similares que puedes utilizar en tus videos. Créeme, te lo digo por experiencia propia, esto te ahorra horas y horas de tener que estar buscando canción por canción. Y ya que tienes una canción que más o menos va con el ritmo o lo que estás buscando, le picas un botón y en cuestión de segundos te crea varias versiones parecidas para que encuentres exactamente la que necesitas y la que quieres utilizar. Si esto te interesa, te dejo un link por acá abajo en la descripción, y si utilizas el código Mariano, te van a hacer un 50% de descuento en su plan anual por Cyber Week. Si estás viendo esto después y no alcanzaste la promoción, de todas formas con ese link vas a tener algunos días gratis de Epidemic Sound para que lo pruebes y veas la gran diferencia que hace con tus videos. Y ya gastamos de nuestro presupuesto $12 en un tripié, $25 en una luz principal, $30 en las luces de fondo, que honestamente quizás se vean más si grabamos de noche, $20 en un micrófono y $12 en la suscripción mensual a Epidemic Sound si es que no te animas por el plan anual. $100 son suficientes para crear videos que te lleven desde cero hasta quizás los 10, 20,000, 30,000 suscriptores aquí en YouTube. Claro que sí, hay creadores de contenido con millones y millones de seguidores que siguen grabando con un celular, pero son la excepción, no la regla. Y es que es una realidad que cada vez hay más competencia aquí en YouTube, y una de las formas en las que te puedes destacar es mejorando la calidad de tus videos. Quiero que quede muy claro esto, y es que en lo personal sí considero indispensable para seguir creciendo en YouTube que inviertas y reinviertas todo lo que puedas en tu equipo de grabación, en mejorar la calidad de tus videos. Porque sí, aunque el contenido sea muy bueno, el que se vean bien tus videos es lo que le dice y le demuestra a las personas que te están viendo que no solamente agarraste el celular y te pusiste a grabar lo que sea. Y en cuanto se meten a tus videos, les metes en la cabeza esto de, ok, si el video se ve así, la calidad del contenido va a estar a la par. Por lo tanto, sí, en cuanto empieces a monetizar, invierte y reinvierte todo el dinero que puedas en tu equipo y en mejorar la calidad de tus videos. Poco a poco vas mejorando tu luz principal, la cámara obviamente, tus luces de fondo, micrófonos, contratar editores. Y es que créeme, conozco a youtubers, creadores de contenido que les empezó a ir bien, empezaron a monetizar, a ganar dinero, pero ese dinero se lo gastaron en quién sabe qué cosas, o incluso lo ahorraron, lo invirtieron, pero no en el negocio, no en mejorar la calidad de los videos. Entonces te quedas estancado. Por lo menos cuando empiezas, el dinero que te está generando YouTube lo tienes que reinvertir para que tus videos se vean mejor, tengas más probabilidades de éxito, puedas generar más dinero, puedas reinvertir más y así sea el ciclo. Pero claro, todo esto empieza ganando tus primeros dólares en YouTube. Por eso te recomiendo que vayas a ver este video que subí en el que te enseño cómo pasar de cero a vivir de YouTube en 6 meses. Te veo allá.